Dios y el hombre. Hola, ¿cómo están en este día? Presentamos el devocional Estudiando la Palabra. Gracia y paz te sean multiplicados en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Agradezco a Dios por tu vida y tu paciencia ante las irregularidades en la continuidad de los devocionales diarios. Te solicito oración a mi favor. Dios te bendiga y prospere en todas las cosas. Comparto esta palabra creyendo que será de bendición para ti y para todos los que están contigo. Enfermedad mortal. El pecado es una enfermedad espiritual mortal. En el Nuevo Testamento el pecado es descrito como un mal particularmente grande y la causa de todas las dolencias corporales de los enfermos. Por esta razón el gran médico, al sanar a un paralítico que le fue llevado solo para sanar el cuerpo, comenzó a curarse de una enfermedad espiritual. Y después de sanar, advirtió seriamente a otra persona que no volviera a pecar para que no le sucediera algo peor. Por lo tanto, así como la enfermedad corporal se manifiesta en infinitas variedades y manifiesta su gran poder en el cuerpo, así también ocurre con el pecado. Destruye a una persona en todos los aspectos y todas las enfermedades corporales. Si hacemos un paralelo, sorprendentemente revelamos que a menudo el mal visible es una representación de lo invisible, es decir, el pecado. Podemos entender mejor qué es el pecado si podemos entender qué es, entre otras cosas, la enfermedad en general. En primer lugar, digamos que la enfermedad es el freno que frena la vida existente. Dependiendo de la fuerza que manifestará y del volumen que ocupará en el cuerpo, la vida existente será inhibida o destruida por completo. Por lo tanto, sobre el enfermo se habla de diferentes maneras. El enfermo está fuera de todo peligro, un paciente con pocas esperanzas de recuperación, irremediablemente enfermo, pero las vidas de todos los pacientes están más o menos socavadas y al borde del colapso. El enfermo de tuberculosis porta desde el principio el germen de la muerte, aunque la vida todavía esté en pleno vigor en él, y se puede notar cómo poco a poco esta vida se debilita y es vencida por el veneno que hay dentro del paciente. El pecado actúa de la misma manera, en cual Él no se manifestó, es un veneno espiritual que intenta frenar y destruir la vida espiritual en el Señor. Su aparición o invasión siempre va acompañada de una terrible sentencia, porque el día que de él comas, morirás. El curso de su desarrollo se describe en la Biblia. La concupiscencia al concebir engendra el pecado y el pecado cometido engendra la muerte. Y él, la más maligna de todas las enfermedades, penetró en la vida plena y pura de nuestros antepasados y pasó de ellos a las siguientes generaciones, sin debilitarse, sino incluso aumentar en fuerza. Continúa hasta el día de hoy en consecuencias que se profundizan constantemente, destruyendo el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso leemos acerca de la muerte, que entró en el mundo por el pecado y que el pecado produce frutos de muerte. Por lo cual el pecado y la muerte están indisolublemente unidos, pero el enfermo no tenía fuerzas para hacer nada. Quizás sus miembros enfermos todavía tenían algún sentido del tacto, pero con esta enfermedad el sentido del tacto a menudo desaparece, aunque la vida en los miembros todavía está viva. Esta enfermedad muchas veces afecta a un solo miembro. Sucede que solo un lado del cuerpo puede ser afectado, pero en este ejemplo se afectó todo el cuerpo, un vínculo inseparable. Se manifiesta no solo como una enfermedad, sino como una enfermedad mortal, y cada pecado cometido es un crimen contra la más alta bendición que nosotros, los seres creados, tenemos de Dios. El pecado es un atentado contra la vida, ya sea espiritual o física, es un maldito suicida. Desde esta perspectiva podemos entender mejor. Entendamos la descripción del diablo dada por el Señor, quien dice que el diablo es asesino desde el principio, porque pecó desde el principio, y transmitió este veneno a criaturas creadas igual a él. Donde este veneno manifiesta su efecto, allí gana la vida. Esta
realidad innegable nos lleva a la conclusión de que el pecado, como enfermedad, se rebela contra la vida en el Señor, conduce a la meta última, la muerte, en su sentido pleno. El pecado es una rebelión contra Dios y parece poner una espada en sus manos para matar al pecador y al enemigo. Por tanto, independientemente de todos los justos castigos de Dios, el germen de la muerte temporal y eterna reside en la naturaleza misma del pecado. Qué tontería y locura son todas sus palabras sobre la inmisericordia de Dios si las personas mismas se dirigen hacia el resultado final, la destrucción eterna del pecador, que es la muerte segunda. Pero el pecador no va allí por sí mismo, sino que el pecado que hay en él lo atrae con toda naturalidad. La enfermedad no solo ralentiza y destruye la vida, sino que también le quita todas las fuerzas a la persona enferma. Todo el mundo sabe que la enfermedad en la mayoría de los casos comienza con debilidad. En el Evangelio encontramos un hermoso ejemplo. 4 llevan a Jesús a un paralítico que, por supuesto, no está así desde el comienzo de su enfermedad. La vida en él aún no se ha extinguido. Esta influencia del pecado a menudo le sucede no solo a los inconversos, sino también a los creyentes, si ellos mismos le abren la puerta. El pecado paraliza sus fuerzas vitales. Los creyentes que han recibido fortaleza de Dios pueden relajarse espiritualmente. No dan testimonio de Cristo, les falta motivación interior, su fuerza de voluntad está completamente relajada, solo las palancas corporales la ponen en movimiento. No tienen el éxito y el crecimiento espiritual que deberían acompañar a la fe viva. Desdichados como este paralítico deben ser llevados, cuidados y apoyados espiritualmente, en lugar de esperar guía y refuerzo de ellos. Carecen de una poderosa resistencia al pecado y a la tentación, y si tal relajación se prolonga, entonces toda energía moral se destruye en ello, todo sentimiento espiritual se tosca y muere, y si la primera exposición al estado de relajación les causó tristeza y lágrimas, y el testimonio del Espíritu Santo y la palabra de Dios sobre esta enfermedad fue profundamente impresionante, entonces al permanecer en este estado en el futuro, la persona llega a la indiferencia y la insensibilidad. Es difícil determinar cuán profunda puede ser la caída de un alma tan paralizada, pero es especialmente triste que hoy en día esa relajación espiritual se note cada vez más en los hijos de Dios, y luego involuntariamente quieres un organismo sobrehumano para quitarle los preciosos sentimientos a una persona, preguntando, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay un médico ahí? Entonces, ¿por qué no hay curación de la hija de mi pueblo? Las verdaderas manifestaciones de poder son muy raras, y la falta de entusiasmo, la tibieza, la imitación y el agrado de este mundo son muy comunes. Estos son signos de una profunda enfermedad interna o pecado. La enfermedad no solo quita fuerza, sino que también ralentiza el crecimiento. Independientemente del aumento de años, un bebé afectado por la enfermedad no estará lejos de la infancia, aunque los miembros de su cuerpo se desarrollarán físicamente con normalidad. Si a esto le sumamos la relajación, entonces todo crecimiento se detiene en ello. En su cuerpo el crecimiento comenzará a disminuir. Lo mismo puede verse en el ámbito espiritual. ¿Cuántas personas verdaderamente convertidas se encuentran que después de muchos años nos cuentan con gran alegría cómo despertaron a una vida nueva, pero no tienen nada que decir sobre la vida misma en Jesucristo? Si honestamente quisieran confesarse, podrían decir mucho sobre su relajación. Junto con los Gálatas, miran hacia atrás y hablan de los bendecidos que alguna vez fueron. ¿Cuál es la razón por la que no son los mismos que eran desde el principio de la creencia? En 99 casos sobre 100, la respuesta será la siguiente. De repente, después de un buen comienzo, el veneno del pecado ha ido penetrando poco a poco en ellos y se han convertido en bebés. Miramos de cerca a nuestros hermanos y hermanas y no los reconocemos. Han perdido su antigua apariencia floreciente, pero la enfermedad es capaz de más. Ella es capaz de destruir regalos individuales. En los tiempos del Señor existían los enfermos, los sordos y los mudos, en quienes a consecuencia de la enfermedad no solo había relajación, sino también la incapacidad de ver, oír y hablar. ¿Qué es una persona si no tiene estos benditos dones? Si la privación física de estos dones tiene consecuencias tristes y graves, ¿qué se puede decir del pecado que hace lo mismo con el alma? Y que todo esto es exactamente así, nos lo confirman las Escrituras y nuestra experiencia de vida personal. Ahora, haz la aplicación a tu vida.
Piénsalo y dilo. Cualquier mentira es pecado. Sobre el hecho de que toda falsedad es pecado, el Dios Todopoderoso habla a todos. El que siembra mentira cosechará problemas. No entraré al reino con una mentira. ¿Cuántas veces suenan mentiras en los labios porque en el corazón no hay temor salvador, ese temor de Dios que da pureza, pensamientos puros y palabras sencillas? Sin cosas astutas, inútilmente astutas, con una mirada aparente de ojos puros y orgullosos, engrasamos las paredes, acumulamos polvo, cuando con mentiras en los hechos, en la palabra, y ay del que lleva la mentira. Dios ve, oye y sabe todo. Dios es verdad, no hay falsedad en él. Los injustos no entrarán en su casa. Amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con tus contactos. Alguien más puede ser bendecido. Gracias. Si deseas realizar un comentario, una crítica, un aporte o una sugerencia, escribe un mensaje al email Efraín Pedro Butinsky, todo junto en minúscula con Y después de la T, @gmail.com. Será muy apreciado. Si te interesa ver otros devocionales y estudios bíblicos, puedes verlo en Facebook o en YouTube en el canal Efraín Pedro Butinsky. Dios te inunde con su gracia. Dios te bendiga. Estos pasajes bíblicos te pueden ayudar para complementar el devocional de este día. San Lucas 5, 18 al 20. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, San Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Además, Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adiciona Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Continúa Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Luego Romanos 7:21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. También Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraba en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Agregando Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Igualmente Jeremías 8:22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Finalmente, 2 de Pedro 1:5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
valer la pena. Nada acontece por acaso en nuestra vida. Todo acontece por la permisión divina. Va a valer la pena. ¿Tú te acuerdas de aquella dracma perdida? Aquella casa ya no tenía alegría. Va a valer la pena. Va a valer la pena. Toda esa angustia, ese dolor, bajo llanto. Las veces que intentaste y fue un desencanto. Va a valer la pena. Y aunque aquí ya nadie más en ti confía, tenga fe, hermano, insista, va a valer la pena. Va a valer la pena. Las madrugadas, las calles pasaste en claro, sintiéndote un derrotado, buscando en Dios una salida para tu vida. Va a valer la pena. Ya vas a ver que nada de esto fue en vano. Va a valer la pena. Yo profetizo un milagro y en tu vida, y determino cura para tus heridas, y la alegría que de nuevo a tu casa está volviendo otra vez. Dios va a restituir tus sueños perdidos y va a honrarte delante de tus enemigos. Si eso crees, levanta tu mano ahora y comienza a recibir. Yo profetizo un milagro y en tu vida, y determino cura para tus heridas, y la alegría que de nuevo a tu casa está volviendo otra vez. Dios va a restituir tus sueños perdidos y va a honrarte delante de tus enemigos. Si eso crees, levanta tu mano ahora y comienza a recibir. Va a valer la pena. Las madrugadas, las calles pasaste en claro, sintiéndote un derrotado, buscando en Dios una salida para tu vida. Va a valer la pena. Ya vas a ver que nada de esto fue en vano. Va a valer la pena. Profetizo un milagro y en tu vida, y determino cura para tus heridas, y la alegría que de nuevo a tu casa está volviendo otra vez. Dios va a restituir tus sueños perdidos y va a honrarte delante de tus enemigos. Si eso crees, levanta tu mano ahora y comienza a recibir. Yo profetizo un milagro y en tu vida, y determino cura para tus heridas, y la alegría que de nuevo a tu casa está volviendo otra vez. Dios va a restituir tus sueños perdidos
levanta tu mano ahora y comienza a recibir. Si eso crees, levanta tu mano ahora y comienza a recibir. Si eso crees, levanta tu mano ahora y comienza a recibir. Atención, a pedido de hermanos eslavos y descendientes que nos escuchan, complementamos también con una canción espiritual en eslavo, la cual deseamos sea de bendición para vuestras vidas. Amén. Час горя та журби, я линув до Христа, Він є притулок мій, в Нім радість вся моя, а Він єдиний друг і пастир добрий мій, поможе Він мені, та радість дасть душі, а Він єдиний друг і пастир добрий мій, поможе Він мені, та радість дасть душі, нещасті і сльоза, коли відчай душі, я його кличу знов, молюся у тиші, а він єдиний друг і пастир добрий мій, поможе він мені, та радість дасть душі, а він єдиний друг і пастир добрий мій, поможе він мені, та радість дасть душі, а як грозить мені шалений буревій, то до Христа спішу, до Нього йду скорі, а Він єдиний друг і пастир добрий мій, поможе він мені, та радість дасть душі, а Він єдиний друг і пастир добрий мій, поможе він мені, та радість дасть душі. Буває і в бою, поранений гріхом, знов підіймаю зір і лину до Христа, а Він єдиний друг і пастир добрий мій, поможе він мені, та радість дасть душі, а Він єдиний друг і пастир добрий мій, поможе він мені,
та радість дасть душі, коли сердечний біль і томиться душа, йому все розкажу, спочатку й до кінця, а він єдиний друг і пастир добрий мій, поможе він мені, та радість дасть душі, а він єдиний друг і пастир добрий мій, поможе він мені, та радість дасть душі. Bendiciones. Puedes comunicarte a nuestros teléfonos personales más 549-2625-571302 o más 549-2625-451082. Puedes hacerlo a través de una llamada, un mensaje de voz, un WhatsApp. Esperamos tu comunicación. Te invitamos a que nos continúes escuchando por los distintos medios radiales, Facebook o por YouTube, esperando sembrar una palabra de Dios. Bendiciones. Chao, chao.